Muy buen día, amigos. Estamos en un nuevo episodio de los podcasts de Conexión Novarum, espacios en los que compartimos parte de nuestras experiencias, aprendizajes del estudio de otros autores, información reciente de artículos de negocios, de temas sociales recién publicados, o también, como por ahí tenemos un podcast que les invito a escuchar, se llama Conocimiento Olvidado, el rescatar los autores que en el pasado se dieron el tiempo de plasmar su conocimiento por escrito y que sigue siendo vigente. Lejos de que caigamos en modas, lo que buscamos es conocimiento fundamental, esencial, que sigue siendo valioso para los cimientos de cualquier tipo de organización, ya sea con o sin fines de lucro. Precisamente el día de hoy les quiero hablar sobre las relaciones cliente-proveedor interno dentro de una organización que aplica perfectamente para organizaciones de la sociedad civil o organizaciones de la iniciativa privada, ya sea sin fines de lucro o con fines de lucro, porque a final de cuentas son sistemas de actividad humana, como bien lo declaraba y lo acuñó el doctor Peter Checkland de la Universidad de Lancaster, y estas personas con sus interacciones, que eso es lo más relevante, logran que la organización funcione, que la organización cumpla su propósito, cumpla su misión y dé un servicio a la sociedad, ya sea en forma de un producto que se vende, ¿verdad? O de un servicio que se otorga a beneficiarios en el caso de las organizaciones de la sociedad civil. Pues bien, estas personas que interactúan en una organización, a través de los procesos, tienen entregables parciales que van entregando al siguiente proceso o tarea o subproceso o a su siguiente compañero, de tal manera que se convierten en un proveedor interno y quien recibe ese entregable es un cliente interno. Puede ser un reporte, puede ser una materia prima parcialmente transformada, ¿verdad? Puede ser la realización de una tarea, de un proyecto en tiempo y forma, pero hay entregables. O sea, cada una de las personas en la organización tienen funciones, responsabilidades y una serie de tareas y rutinas que se deben de realizar todos los días y cumplir, como decía hace rato, en tiempo y forma, o sea, con calidad. Pues algo que me doy cuenta es que pocas veces las organizaciones propician que entre sus colaboradores que participan a lo largo de esas cadenas de largos procesos o secuencias de actividades que forman procesos, se detienen a hacer negociaciones cliente-proveedor interno. Pero la parte más reveladora, desde mi punto de vista, es que pierden de vista que las relaciones cliente-proveedor interno son recíprocas, es decir, corren en ambos sentidos. Es muy extraño que un proveedor interno le pueda dar un buen servicio a un cliente interno únicamente con la información que él tiene o ella tiene para satisfacer el siguiente paso del proceso, ¿verdad? A su siguiente cliente interno. Con mucha frecuencia, yo como proveedor interno requiero que mi cliente interno me haga un requerimiento, me dé una retroalimentación, me pida una mejora, de tal manera que cuando en las organizaciones nosotros encontramos a un cliente interno muy molesto y muy insatisfecho porque su proveedor interno no está cumpliendo, no está entregando a tiempo, no está entregando completo, resulta que les preguntamos, bueno, ¿y ya lo hablaste con él o con ella? ¿No? ¿Y por qué no hablan? Porque piensan que es su obligación saberlo y entenderlo y las cosas cambian, ¿sí? Los materiales cambian, los proveedores cambian, las máquinas cambian. Hay muchas cosas que cambian como para no hacer un alto en el camino y decir, oye Toño, oye Luisa, ¿por qué no nos sentamos un momentito y revisamos los acuerdos de flujo de información y de materiales entre nuestros procesos? Y empezar a hacer esas negociaciones de cliente y proveedor interno. La primera vez que yo viví una negociación de este tipo, yo colaboraba para una empresa multinacional, una empresa automotriz muy prestigiosa a nivel mundial en la ciudad de Monterrey, en John Deere. Y la verdad es que fue una gran escuela esta empresa porque aprendí muchas cosas. Y un consultor que asesoraba a John Deere en ese momento, les estoy hablando debe haber sido como 1982, 83 más o menos. Yo entré a John Deere en junio del 82. Entonces, por ahí debe haber sido.
en el segundo semestre del 82, primer semestre del 83, contratan a Ernesto Buenrostro y nos imparte un curso para supervisores. Y de los conceptos básicos que se me quedaron grabados es de que un buen supervisor, yo no lo era, me imagino que si me mandaron al curso es porque estaban viendo algún potencial en mi persona de desarrollo. Yo estaba como recién egresado como ingeniero mecánico administrador. Pues resulta que me mandan a ese curso para supervisores, desarrollo de habilidades de supervisión, se llamaba, y nos enseña el ingeniero Buenrostro las 3 áreas en las que un buen supervisor debiera de desempeñarse. Y era el área técnica, el área administrativa y el área humana. Qué interesante, ¿no? Porque normalmente y principalmente los ingenieros, los técnicos, como es mi caso, nos enfocamos mucho en la parte tecnológica del proceso, de la velocidad, del filo, del ángulo, de la presión, de la fuerza, de la productividad de la máquina, ¿verdad? Y perdemos la parte administrativa, que son la información, los informes que deben ir avanzando junto con el producto. Ya lo había mencionado en otro podcast del ingeniero Jorge Plasencia aquí en León, Guanajuato, que cuando tuve la oportunidad de asesorarlo en una de sus empresas, les decía él a sus colaboradores, oigan, nosotros producimos piel, pero también producimos información. Y la piel y la información tienen que ir avanzando juntos. Forman parte de ese entregable, si se dan cuenta, que va a facilitar que el siguiente proceso pueda hacer su trabajo de manera correcta. Pues bien, con el ingeniero Buenrostro hizo un ejercicio muy sencillo. Estábamos ingenieros de 2 departamentos que teníamos relación unos con otros. Y ahí sí era muy claro que yo como proveedor del Departamento de Ingeniería Industrial, al mismo tiempo era cliente del Departamento de Ingeniería Industrial y que ellos me deberían de proporcionar otra información. Parte de mi información venía de ingeniería de producto en forma de planos para diseñar los procesos que después se validaban en el piso de producción y posteriormente entraba ingeniería industrial a calcular tiempos y movimientos. Pero la interacción entre ingeniería de procesos, donde yo trabajaba, e ingeniería industrial, era bidireccional en cuanto a cliente-proveedor interno. Y de ahí salieron las preguntas que hasta hoy utilizamos con frecuencia en nuestros diagnósticos para alinear esas expectativas que con frecuencia están desalineadas. Si están desalineadas, lo que sucede es que yo como cliente interno, lo voy a poner coloquialmente, ¿verdad? Espero un objeto cilíndrico rojo como entregable, pero mi proveedor interno, él piensa que debe de entregar un objeto cúbico de color amarillo de determinado tamaño a su cliente interno. Entonces, cuando el cliente espera un cilindro rojo y recibe un cubo amarillo, pues obvio que va a estar insatisfecho y molesto y se lo va a regresar y va a perder tiempo y se van a desgastar. Y lo más triste es que se van a empezar a friccionar como personas, ¿sí? Cuando en realidad lo único que está sucediendo es que son expectativas, información y entregables que no están alineados. Parece que esto no sucede, sin embargo, sí sucede y con más frecuencia de lo que ustedes imaginan. Y cuando esas interacciones cliente-proveedor interno no funcionan, se desintegra el sistema. Y un sistema desintegrado, una organización desintegrada, como dice el doctor Adices, es una organización enferma. ¿Y cuál es la cura? También el mismo doctor Adices nos enseña en sus libros que la cura de la desintegración, pues es la integración. Pero como le decía a un cliente en estos días, estaba precisamente en empresas hermanas, una era cliente de la otra, ¿verdad? La cliente le pidió la cita a la proveedora para hacer una retroalimentación y escuchar sus puntos de vista y con mucha humildad, en este caso la empresa cliente le dice y también retroaliméntanos en caso de que nosotros tengamos algo que mejorar. Pero al verlos interactuar y ver las situaciones que presentaban, los ejemplos, yo les dije, miren, sí ayuda el que se tengan reuniones de diálogo, sí ayuda el definir algunas políticas, explicitar algunos acuerdos, sí ayuda el limar asperezas, ¿sí? O como el director de la empresa me dijo un día más tarde, me dijo, requerimos trabajo en equipo. Y yo le dije, sí, eso es necesario, mas no suficiente. ¿Por qué dije eso? Porque lo que yo veía es que esas 2 empresas, aún perteneciendo a un mismo grupo empresarial, tenían modelos de negocio desincronizados, o sea, con un alto nivel de incompatibilidad. Y si tienen modelos de negocio que no son compatibles y aparte a cada uno de los actores
de los equipos operativos de las dos empresas, que son hermanas, pero no por ser hermanas significa que de manera automática van a estar perfectamente alineados y que van a tener los procesos, los entregables exactamente como una espera, el otro los produce. Y no, en este caso se necesita, como también lo mencionamos en otro podcast, los invitamos a que lo escuchen, se llama tipos de cambios. Ahí hablamos de que hay cambios tipo 1 y cambios tipo 2. Por ejemplo, si esta relación cliente-proveedor interna se resuelve con algunas mejoras, con ajustar algún proceso, con llegar a algunos acuerdos, con definir con mayor claridad los entregables, con hacer una operación cicatriz para limpiar asperezas y quizás algunos conflictos que pudieran haber tenido entre los equipos operativos, sería un cambio tipo 1, porque estamos respetando mayormente los límites del sistema y estamos buscando mejoras dentro del sistema. Pero cuando ya estamos hablando de modelos de negocio que no están alineados, que no son compatibles y que difícilmente se van a poder alinear, que ese es otro tema importante, entramos a los cambios tipo 2. Y los cambios tipo 2 lo que hacen es que cuestionemos de manera profunda la forma en que hacemos las cosas, la forma en que tenemos diseñados los sistemas, para hacer un gran reset, un rediseño completo y encontrar un nuevo punto de encuentro, ¿sí? Que no sé qué vaya a suceder en este caso, pero puede ser que ese punto de encuentro sí exista, pero los dos hacen ajustes a sus modelos de negocios para coincidir, ¿no? Me viene a la mente el acoplamiento de las naves en las estaciones espaciales, ¿verdad? Como el rescate que hubo hace un par de semanas, en donde lanzan una nave para rescatar astronautas que ya tenían 9 meses allá varados en una estación espacial. Que por cierto, nomás como dato curioso, mucha gente, entre ellos yo, nos preguntábamos, caray, ¿qué previsores de tener tanta comida para 9 meses, verdad? Pero no, después me enteré que resulta que les mandaban pequeñas naves con alimentos y estas pequeñas naves llegan y se ensamblan, se embonan. Imagínense qué impresionante tecnología para que se pueda abrir, que no pierdan la presión interna, el oxígeno y de ahí tener sus alimentos, ¿no? Bueno, finalmente mandaron una nave con otros astronautas que los relevaron, se quedaron unos en la estación, otros se regresaron uno se regresó junto con los dos que ya tenían 9 meses y pues gracias a Dios regresaron sanos y salvos. Bueno, ese acoplamiento, ese fit, como dicen en inglés, de hecho lo utilizan en Estados Unidos como el market fit, o sea que mi empresa, ahora hablando de clientes externos, tiene ese market fit. ¿Por qué? Porque lo que yo ofrezco encaja perfectamente con lo que cierto segmento de mercados necesita. Y por ahí anda esta situación que les platico, porque una de las empresas, que es la que atiende a un cliente externo, tiene muy buen fit con el cliente externo. Sin embargo, cuando voltea para atrás con la empresa hermana que le provee un servicio, el fit entre las empresas hermanas no se está dando. O sea, ese acoplamiento no se está dando. Hay fugas, hay rechinido, pareciera que uno tiene rosca milimétrica y el otro tiene una rosca en el sistema americano, o uno tiene rosca derecha y otro rosca izquierda, y hacen muchos esfuerzos y le echan ganas y son compas y se hablan y échame la mano y te la echo, pero entonces ya perjudiqué a otro cliente, ¿verdad? Para poderte atender a ti, sí, pero yo soy empresa hermana. Y ahí empezamos con situaciones en donde difícilmente se resuelven con cambios de tipo 1, pero independientemente de que una negociación cliente-proveedor interna sea cambio tipo 1 o sea cambio tipo 2, necesitamos conversar. Como hace poco aprendí de Juan Carlos Puerta, el coautor del libro La aventura de la empresa, junto con Benjamín Cermeño, que por ahí también tenemos un podcast que grabamos, la presentación del libro junto con Coparmex León. Y a Juan Carlos Puerta, en ese video podcast, lo pueden ver ustedes en nuestra página de YouTube, se van a dar cuenta que le pregunto, oye Juan Carlos, ¿y por qué en las organizaciones hay tantos problemas de comunicación? Porque ellos tienen un capítulo dedicado a la comunicación organizacional. Y me dice, Roberto, es que antes de la comunicación vienen las conversaciones. Y entonces es ese espacio, ¿verdad?, de diálogo a la David Bohm. Ya les platicaré después cuál es el concepto de diálogo de David Bohm, pero es ese espacio de diálogo, de escucha, de intercambio de puntos de vista, que muchas veces es enriquecedor, que sea más allá del ámbito laboral, que nos podamos conocer mejor, que podamos entender nuestros modelos mentales y llegar a encontrar ese nuevo fit, ese nuevo ajuste.
Pero en este caso que les platico, que son dos empresas que aparentemente son cliente proveedor interno porque pertenecen a un mismo conglomerado de empresas, ¿verdad? A final de cuentas, pues son empresas que se ven como un proveedor externo y un proveedor interno, aunque son hermanas, ¿no? Sean negociaciones cliente-proveedor interno o externos o híbridas, como en este caso entre empresas hermanas, hay que conversar. Hay que llegar a acuerdos, hay que documentarlos y ya esos acuerdos deben de modificar sistemas de trabajo, todo el sistema de gestión. Comunicar a las personas que se van a ver afectadas en el sentido de que se modifiquen las rutinas, los procesos, las tareas, las actividades que realizan, los reportes, el software que van a utilizar y no solamente comunicarles, sino también capacitarlos para establecer un nuevo estándar, una nueva forma de trabajar pensando que se logra ese fit. ¿Sí? Y lo que buscamos aquí, que también hay otro podcast relacionado, el de ganar, 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 es que gane la empresa proveedora en este conglomerado de empresas, gane la empresa cliente y ganen los clientes. O sea, gana algo más grande que tú y que yo. No es nada más entre tú y yo, sino veamos al cliente final, la percepción que se está llevando al interactuar con nuestra organización o nuestras organizaciones, ¿no? Ese ganar, ganar, ganar se logra cuando hay una meta de orden superior. Aquí me estoy metiendo un poquito con Spiral Dynamics. Las metas de orden superior se definen como aquellas que todos queremos lograr, pero nadie puede lograr por sí solo. Entonces tenemos una meta común. Si tenemos una meta común, lo más probable es que debiéramos de tener métricas o KPIs comunes, de tal forma que yo avanzo en mis indicadores de desempeño, en mis entregables, en mis resultados, ¿verdad? Pero en el mismo momento que yo avanzo, te estoy ayudando a que tú avances. Tú avanzas en tus indicadores, que varios de ellos los tenemos compartidos, y ahora tenemos un cliente satisfecho que también está logrando sus metas y sus propios indicadores. Amigos, muchos de los conflictos que ocurren dentro de las organizaciones es precisamente por desalineamiento, por conflictos entre, no las personas, son conflictos y desalineamientos entre los indicadores de desempeño, entre los KPIs. O los OKRs o el sistema que ustedes manejen. Revisen los indicadores y vean cómo el indicador hace que un grupo de personas se mueva en una dirección hacia el norte, por así decirlo, para ilustrarlos, y el otro grupo, voy a exagerar, se mueva hacia el sur. ¿Por qué? Porque sus indicadores así se los indican. Y con frecuencia no se dan cuenta ni ellos mismos. Por eso es importante hacer un alto en el camino y revisar estos procesos. Y ahora voy a retomar otro aprendizaje que obtuve de un mentor de Jack Welch. Recuerden que Jack Welch, el CEO de General Electric, por muchos analistas, ¿verdad? Y revistas de negocios, es considerado como el mejor CEO del siglo XX. Él sigue vivo y sigue activo. Yo he visto por ahí todavía documentos que él sigue escribiendo junto con su esposa, creo. Pues bien, Jack Welch vino varios mentores. Yo conocí a uno, lo conocí personalmente en la Ciudad de México, fui a un seminario con él. Se llamaba, lo desconozco si aún viva, Noel Tichy, un profesor universitario de la Universidad de Michigan, ¿no? T-I-C-H-Y. Y Noel Tichy le enseñó algo que para Jack Welch fue muy valioso y él mismo lo repetía en sus libros. Y lo que Noel Tichy decía, y es algo que debemos de tener presente en estos momentos de tiempos volátiles, es que debemos de cambiar antes de que sea necesario. Estos problemas de desalineamiento cliente-proveedor interno y de desgaste y de fricción entre equipos, con frecuencia son como las enfermedades silenciosas, que van avanzando, pero no nos damos cuenta. ¿Cómo es que se detecta que algo no está bien en nuestro cuerpo? Cuando vamos al médico, cuando hacemos un análisis, cuando nos hacemos un chequeo y te dice el médico, oye, voy a necesitar que te hagas una placa. Oye, voy a necesitar que te hagas tal análisis. ¿Por qué? Porque está encontrando cosas que vienen avanzando y que, aunque no sintamos ninguna molestia, ahí están. Y así pasa en las organizaciones. Normalizamos ese tipo de relaciones con fricciones cuando debieran de ser las primeras alertas para sentarnos a conversar, a dialogar y a llegar a nuevos acuerdos. Puede ser, y quizás 80% de las veces lo van a resolver con cambios tipo 1, respetando mayormente el sistema vigente, los procesos vigentes con pequeños ajustes tipo mejora continua, pero en ocasiones el cuestionamiento debe ser más profundo hacia cambios tipo 2, ¿sí? Pero la clave está en que no pensemos que por el hecho de documentar procesos
procesos y procedimientos y que la gente tenga su documento de lo que debe de hacer y tenga las competencias, todo va a fluir. No siempre sucede así. No siempre sucede así porque con el paso del tiempo, como sucede incluso en las avenidas de nuestras ciudades, empiezan a aparecer desniveles, baches porque hay hundimientos y se desequilibran, ¿no? Y tienen que hacer una reparación completa. Restauremos estas relaciones cliente-proveedor interno y también vivamos la disciplina de al menos 2 veces por año tener contacto con nuestros clientes externos para tener una retroalimentación sobre el servicio, el producto que estamos entregando y que sigamos teniendo una relación productiva a largo plazo. Muy bien, amigos. Este ha sido un episodio más de Conexión Novarum, un poco más largo que de costumbre, pero espero que les haya resultado interesante y de valor para mejorar sus organizaciones. Que tengan muy buen día y síganos en nuestras redes sociales y visiten nuestra landing page donde estamos retomando el escribir blogs y van a ir encontrando nuevos materiales que también podrán compartir con sus colaboradores, con sus colegas, con sus compañeros o puede ser que con sus jefes para ver si les cae el 20 y empiezan a hacer algunos cambios en favor de todos. Gracias. Buen día.